El día de hoy tenemos un webinario especial. Hoy vamos a contar con la presencia de los maestros en ciencias David Gracia y Eric Rodríguez, quienes nos presentarán el webinario titulado Políticas Públicas y Dinámica de las Zonas Costeras. Bienvenidos, Eric, bienvenido, David. Hola, Yasmin, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Entonces, el webinario va a ser diferente porque hoy vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas con Eric y con David. Y a partir de ahí vamos a estar hablando sobre políticas públicas y dinámica en las zonas costeras. Los invitamos a que, como siempre, hagan sus preguntas en el chat del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas de la audiencia. También queremos agradecer el espacio que nos da la página de UNAM Campus Yucatán y la página de la Facultad de Ciencias Campus ISAL para transmitir de manera simultánea en sus páginas. Antes de comenzar, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, como son YouTube, la página web, LinkedIn, y si quieren suscribirse a nuestro newsletter mensual, los invitamos a que consulten la página de www.lanresc.mx y hay un enlace que dice suscribirse al newsletter, lo llenan y a partir de ahí estarán recibiendo nuestros anuncios del newsletter y también la invitación para cada uno de estos webinarios. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El día de hoy tenemos la presencia de el maestro Eric Alberto Rodríguez. Él es licenciado en Manejo Sustentable de Zonas Costeras y maestro en Ciencias de la Sostenibilidad con especialidad en Política y Gobernanza en la UNAM. Cuenta con 8 años de experiencia en temas de sustentabilidad, ha trabajado en gobiernos locales, con la sociedad civil y actualmente trabaja en el gobierno federal. Se desempeña como jefe de la Unidad de Vinculación Sectorial de la Comisión Nacional Forestal. Por otro lado, David Gracia es licenciado en Manejo Sustentable de la Zona Costera y maestro en Oceanografía Costera por la UABC. David se ha especializado en el uso de técnicas de percepción remota para monitorear procesos costeros. Colaboró con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, apoyando en diversas campañas de medición en playas de Yucatán y en Quintana Roo. Actualmente está inscrito al programa de doctorado de Oceanografía Costera de la UABC, en donde está estudiando la dinámica de apertura de una boca lagunar y la playa adyacente, así como el impacto del cambio climático. Bueno, pues una vez más, bienvenidos. Los invitamos todos a hacer sus preguntas. Y bueno, comencemos. David, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de morfodinámica costera y cómo estamos en México en ese respecto? Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Adelante. Ok. Bueno, pues la forma de la costa depende de la interacción entre el viento, la hidrodinámica y la morfología. Es decir, el viento, el oleaje y la marea generan corrientes que transportan sedimentos y modifican el fondo marino. La morfodinámica es una aproximación para entender la relación entre la forma de la costa y los procesos que ocurren en ella, y que mantienen una retroalimentación positiva y negativa que a la vez genera estabilidad y cambio en las costas. Esto se puede ver en diversas escalas espaciotemporales, ¿no? Una ola al romper levanta sedimento y provoca corrientes que los transportan. Sin embargo, para observar cambios morfológicos hay que ver la playa a escalas de días y meses, cuando se presentan tormentas o cambios estacionales en los patrones del oleaje. Las playas suelen presentar diferentes formas en función de los cambios de la energía del oleaje. Cuando el oleaje es más energético, la playa retrocede y el sedimento acumulado en bermas y dunas pasa a la parte sumergida de la playa, formando barras de arena. Sin embargo, es común que durante los periodos de calma, el sedimento en las... Este proceso genera un equilibrio dinámico que da estabilidad a las playas.
Si se monitorea la costa por varios años, se pueden observar patrones en la posición de la línea de costa, que están asociadas a oscilaciones climáticas, como puede ser el Niño, o a tormentas, al impacto de tormentas extremas, como pueden ser los huracanes. A mayor escala, también se observan diferentes tendencias en la posición de la línea de costa, donde algunas playas pueden tender a aumentar su ancho, es decir, progradar, o podemos ver patrones de erosión. Estos cambios dependen de las variaciones en los aportes de sedimento y al cambio relativo del nivel del mar. Respecto a la costa en México, según un estudio de la Conavio reciente, México tiene una línea de costa de 12.018 kilómetros de largo, si solo se considera, sin considerar las islas, ¿no? Y ya considerando el territorio insular, tenemos un total de 15.000 kilómetros de línea costera. De manera general, podemos clasificar las formaciones costeras en rocosas y arenosas. Del lado del Pacífico se estima que tenemos un 70% de costas arenosas, mientras que del lado del Atlántico alcanzamos a un 93%. Y esta variación depende principalmente del origen tectónico de cada costa. Por otro lado, en las costas de México podemos observar diferente presencia de algunos ecosistemas, ¿no? Como pueden ser los manglares, las dunas y los arrecifes de coral. Por ejemplo, en el caso del manglar, se ha monitoreado su cobertura por parte también de la Conavio y se estimó que contamos con 775.000 hectáreas de manglar para el 2015. Esto corresponde al 37% de cobertura de la línea de costa ocupada por manglar. Y en este mismo trabajo de la Conavio presentan un análisis del cambio de la línea de costa a lo largo de un periodo de estudio de los 80s hasta el 2015. Y se enfocan en ver los cambios de la línea de costa en las zonas donde hay presencia de manglares. Pero me parece muy interesante que aquí muestran cómo son las tendencias de variación en la línea de costa y podemos ver que la zona que corresponde a sin vegetación, que corresponde a playas principalmente, es donde se observan los mayores cambios en general y podemos ver que hay mayores patrones de erosión, o sea, hay una tendencia de erosión en estas costas, ¿no? Este tipo de estudios son muy interesantes, pues revelan patrones generales, ¿no? Sin embargo, enmascaran todos estos procesos a menor escala de la dinámica costera. Gracias, David, por decirnos, hablarnos un poco sobre la morfodinámica costera. Y si recordamos, el título de este webinario es Políticas Públicas y Dinámica de las Zonas Costeras. Entonces, pues hay que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con las políticas públicas? Entonces, Eric, si nos puedes explicar, por favor, qué es una política pública y justo qué relación tiene con las costas. ¿Y qué tal? Muy buenos días. Pues de manera sencilla podemos definir que una política pública es un conjunto de decisiones que toma el gobierno para atender una problemática que es de carácter público. De igual forma, es importante mencionar que un componente necesario para que existan políticas públicas es que puedan darse en un entorno democrático. Es decir, debe de existir una participación de la ciudadanía y de la sociedad en general en el proceso de políticas públicas. Existe un supuesto de las políticas públicas que es muy importante mencionar, y es que se tiene por entendido que una sociedad que tiene una participación activa en las políticas públicas tendrán mejores, digamos, implementación y mejores soluciones al momento de atender un problema público. En este sentido, cuando hablamos de zonas costeras y políticas públicas, podemos hablar de diversas temáticas, ¿no? Y también de problemáticas asociadas a las mismas. Por ejemplo, en el caso de México, podemos estar hablando de políticas públicas en temas portuarios, en actividad petrolera, en turismo, en manejo de áreas naturales protegidas o en conservación de manglares. O incluso, si queremos complejizar un poco el asunto, podemos hablar de estas temáticas asociadas y sus consecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se hace turismo intensivo en un área natural protegida? ¿O qué pasa cuando se quiere realizar una actividad portuaria cerca de una zona de manglares, ¿no? Entonces, en este sentido, para fines de esta plática, o de esta charla, queremos enfocarnos específicamente en el tema de la dinámica de las zonas costeras y cuáles son las acciones que el gobierno realiza para poder atender esta problemática. Como ya lo mencionó David,
las zonas arenosas, las zonas de playa, son las zonas más vulnerables y las que tienen mayores cambios. Entonces, en este sentido es importante atender esta problemática porque esta zona costera de México, es una zona con una importancia económica muy relevante para el país. Y solamente por dar un dato interesante, ¿no? En el año 2018, el 70% de la actividad turística en México se concentró en 4 agrupaciones de destinos: Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit y Mazatlán, Sinaloa. Entonces, en este sentido, estos datos que arroja la Secretaría de Turismo son esclarecedores porque nos da una idea de la importancia de las zonas costeras, pero más específico de la conservación de las playas en nuestro país. En este sentido, es importante comprender cuáles son las políticas públicas para preservar los espacios costeros, específicamente las playas, cuando, como bien menciona mi compañero, son espacios altamente dinámicos. Y ahí cerraría la respuesta. Muchas gracias, Eric. Justo retomamos la parte de la dinámica, ¿no? Entonces, David, si nos puedes explicar un poco de cómo afecta la dinámica costera, pues, a las personas que están ahí y también a los ecosistemas. Sí, claro. Como dice Eric, ¿no? Las playas brindan diversos servicios, ¿no? Por ejemplo, él menciona la cuestión del turismo, ¿no? Que es una cuestión, o sea, es un valor muy importante que brindan las playas. Podemos hablar de diversos servicios ecosistémicos o servicios ambientales que pueden brindar. Entonces, podemos hablar primeramente de una función de protección a resguardar la infraestructura y ecosistemas que se encuentran tierra adentro con respecto al embate de tormentas que podrían provocar inundaciones y pérdidas de infraestructura. Por otro lado, tenemos la función recreativa y estética, que es lo que mantiene en gran parte esta industria turística y genera muchos empleos, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos una función natural y de soporte de vida. Las playas son el medio físico en el que se desarrollan diversos ecosistemas, como pueden ser las dunas, ¿no? Entonces, tenemos muchos más servicios, pero estos serían como los 3 más rescatables en general. Sin embargo, la mala ordenación costera ha llevado a que en muchos lugares se pierda el equilibrio dinámico de las playas. Por ejemplo, la construcción de presas ha provocado que el sedimento de aporte fluvial ya no llegue a las costas y puedan tender a retroceder. Por otro lado, el uso de estructuras de protección costera interrumpe los flujos de sedimento. Aquí les pongo una animación de una playa en Baja California Sur, donde tenemos esta playa a la orilla de un arroyo, ¿no? Donde se puede ver que naturalmente en el proceso esta playa crece, ¿no? Está aumentando su posición, pero se decide construir una marina en ese sitio y se colocan estructuras costeras que bloquean el transporte de sedimento. Esto provoca que de un lado de la playa se haya acreción y del otro lado, cuando la playa en su estatus natural estaba creciendo, después de construir esta estructura tenemos erosión y esto lleva a un conflicto, ¿no? Ahora esta playa, que es un desarrollo turístico, pues van a buscar hacer medidas para restaurar este transporte de sedimento, por ejemplo, proponer rellenos de playa y estos tipos de elementos, ¿no? Pero pues todo parte de una alteración de la dinámica natural. Aquí también. Gracias, David. Eric, ¿existe o qué tipo de instrumentos de regulación existen en México para las zonas costeras, justo para evitar que cada quien haga lo que quiera? Sí, muchas gracias por la pregunta. Por extraordinario que parezca, la regulación de las zonas costeras en México se remonta a épocas de la colonia. De hecho, la primera ley que se promulgó para la regulación de las zonas costeras fue en 1815. Y un poco lo que se definió en esa época fue como el antecedente de lo que hoy se conoce como Zona Federal Marítimo Terrestre. En ese entonces, ese espacio que se definió como las 20 varas comunes arriba de la zona de pleamar, era para que los barcos de España pudieran desembarcar y hacer utilidad de toda la zona de la playa. Entonces, este tema de las 20 varas,
ya no tiene vigencia, pero antes se utilizaba, pues era prácticamente la medida de 1 metro, ¿no? Pasó con el tiempo, permaneció y actualmente quedó en la Ley General de Bienes Nacionales, que es la ley donde se establece la definición de zona federal marítimo terrestre. Y me voy a permitir leerlo literalmente para ver cuáles son las similitudes entre ambas definiciones. Dice, la SOFEMAT estará constituida por la faja de 20 metros, ya no 20 varas, de ancho de tierra firme, transitable, contigua a las playas, o en su caso a la ribera de los ríos. Y también es específico que son bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles. Esto quiere decir que nadie, ninguna persona puede hacer un uso privado de estos recursos, ¿no? En otras palabras, si tú quisieras, por poner un ejemplo, bordear las costas del país, podrías hacerlo sin ningún problema porque se supone que todas las playas en el país son públicas. Y una primera reflexión que aquí surge es que el principal concepto de regulación de las playas en el país tiene 200 años de antigüedad y realmente los antecedentes de cómo se promulgó, pues no tienen hoy en día vigencia porque prácticamente no tienen ningún sustento técnico ni científico que pueda soportar que la playa o lo que se va a preservar como playa, lo que se conoce como playa, sean solamente 20 metros desde donde llega la planmar hacia arriba, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que esta es una primera explicación de por qué actualmente las playas públicas en México están tan deterioradas, porque pues justamente la unidad de medida de estos espacios, que son espacios complejos y dinámicos, pues no tienen una relación o una explicación al momento de que se interpreta una ley, ¿no? Entonces, esto yo lo dejaría como un primer tema. Digamos, el tema de la zona federal es interesante porque lo que te permite un poco es que el gobierno pueda concesionar estos espacios y para tal efecto existen 4 tipos de concesiones, ¿no? La primera, que es una concesión general. La concesión general, entiéndase porque una persona que tenga un, digamos, terreno que colinde con la playa pueda hacer uso de esa playa de manera lucrativa. Esto pasa, por ejemplo, en los hoteles. Los hoteles en gran parte del país usan la playa, pero para eso tienen que pagar un impuesto al gobierno, ¿no? Otro tema es, otro tipo de uso es el tipo de uso de ornato y de protección. El de protección es para preservar todo lo que está ahí en la playa y el de ornato para hacer construcciones pero que sean amigables con el medio ambiente. La última es una concesión de tipo de actividades primarias, que esa se utiliza, por ejemplo, para todas aquellas actividades que se realizan cerca de la costa, por ejemplo, la acuacultura. Si alguien quiere hacer una granja de acuacultura, puede hacerlo sin ningún problema, pero también tiene que pagar un impuesto al gobierno por esto. Entonces, en este sentido, se ha hablado que este recurso, desde hace muchos años para la fecha, ha sido un recurso que se ha ido privatizando. Si bien la concesión no dice que, digamos, la persona que adquiere ese espacio, que va a hacer uso de ese espacio, ya se vuelva propiedad de ese espacio, lo que pasa es que mucha gente malinterpreta la ley y lo que sucede es que cuando alguien quiere llegar a la playa, pues normalmente hay un concesionario que dice que esa playa es de él, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues se han generado muchísimas problemáticas. En este sentido, yo creo que la administración actual ha cometido pues un acierto en poder recuperar el tema de las costas, que al final, como dice la ley, es un espacio público. Entonces, ahí cerraría esta respuesta. Gracias, Eric. Solo para confirmar, entonces, no hay playas privadas, pero sí hay concesiones de playas. Sí, efectivamente, hay una concesión. Tú como usuario, como persona mexicana, puedes pedir una concesión de una playa, por ejemplo, para lucrar con ella, poner un negocio, por ejemplo, de vender pescado o vender algún tipo de servicio. El gobierno te puede otorgar una concesión para el uso, goce y aprovechamiento de ese espacio, pero no quiere decir que ese espacio se vuelva privado, que ya pertenezca a una persona física o moral, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Es como un tipo de uso, pero no es una propiedad. Ok, o sea, nos dejan vender, pero cualquiera puede pasar por ahí caminando. Efectivamente, efectivamente. Y lo que ha pasado es que muchos grandes hoteles, empresas privadas que hacen uso de las playas, pues creen que esa concesión les permite prohibir la entrada a otras personas, ¿no?
Perfecto, muchas gracias por la aclaración. David, cuando leí tu semblanza, pues hablaba de que estás estudiando el cambio climático, ¿no? Entonces, justo con el cambio climático, ¿cómo se verá afectada la morfodinámica costera para nuestro país? Sí, pues en ese sentido, la zona federal marítimo terrestre pues juega un papel relativamente importante, ¿no? Al ser como una zona podría considerarse de amortiguamiento ante los cambios que puedan presentar las costas, ¿no? Sin embargo, como menciona Eric, pues actualmente los 20 metros en realidad no alcanzan a cubrir la variabilidad que puede tener los procesos en las costas y menos considerando el cambio climático, ¿no? En general, considerando el cambio climático, se espera que provoque variaciones tanto en el aumento del nivel del mar como cambios en el clima de oleaje, es decir, en la altura y la dirección de las olas, también cambios en las frecuencias e intensidad de las tormentas, así como cambios en los patrones de lluvia. Igual voy a compartirles una imagen donde lo que les muestro aquí es las tendencias nacionales según el Sistema Mareográfico Nacional, donde podemos ver en diversos puntos de los mareógrafos cuál es la tendencia del aumento del nivel del mar relativo en cada sitio. En general se puede ver que hay una tendencia a que aumente el nivel del mar, ¿no? Tenemos valores desde 16 milímetros al año en San Carlos, en Baja California Sur, hasta un punto en particular que es Acapulco, donde tenemos una disminución relativa. Esta disminución se debe a procesos tectónicos locales, pero en general podemos ver que en la mayoría de los sitios estamos observando un aumento y una tendencia del nivel del mar. Con el cambio climático se espera que esta tendencia aumente. A su vez, con respecto a los cambios en el clima, uno de los efectos que puede tener es cambios en los patrones de las oscilaciones climáticas, como pueden ser el niño y la niña, y esto podría provocar cambios en la dirección del oleaje. Y estos cambios en la dirección del oleaje son principalmente importantes en bahías, ¿no? Donde se ha observado que el cambio de la dirección de la ola puede provocar una reorientación de la línea de costa y podríamos tener puntos donde hay gran erosión y puntos donde haya acreción, ¿no? Entonces cambiaría la forma que tienen actualmente las playas en esos sitios. Además, un cambio en la altura de ola provocaría que cambie la estacionalidad de las playas y podría particularmente afectar las bocas lagunares, ¿no? Modificando los procesos de apertura y cierre. Por otro lado, con el aumento de la frecuencia bueno, no el aumento, sino el cambio en la frecuencia de tormentas y el cambio en la intensidad de estas, pues también podemos ver cambios diferentes en la línea de costa, ¿no? Una tormenta grande puede provocar un cambio dramático a la línea de costa, más grande de lo que puede provocar el mismo aumento del nivel del mar, ¿no? Entonces, este es un fenómeno importante que hay que tener en consideración. Por otro lado, tenemos el cambio en los patrones de lluvia, ¿no? Y como veíamos, hay una parte muy importante para entender los procesos de cambios en la línea de costa es todo el balance alimentario. Entonces, si tenemos patrones de sequías o de lluvias, van a llegar un distinto nivel de sedimentos a nuestras costas. Y además pueden llegar como diferentes niveles de flujo en los arroyos y todo esto, por ejemplo, puede afectar la dinámica de apertura de las bocas lagunares y, por ejemplo, abrir una boca o cerrar una boca podría tener efectos importantes en las propiedades físicas y químicas, tanto en los organismos, que pueden llevar a desastres ecológicos, ¿no? Y bueno, todo esto se ve además fuertemente aumentado, todos estos efectos, pues por la urbanización en las costas, debido a la presencia de infraestructura, como son casas, calles o, por ejemplo, muros de protección. Las playas podrían tener una tendencia natural a migrar, ¿no? O sea, sí, con todos estos eventos, migrar hacia atrás, pero cuando se ven limitadas por la presencia de este tipo de infraestructura, pues ya no hay una capacidad del sistema de mantener ese equilibrio, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, las casas y las calles están construidas directamente sobre la duna costera y cuando la playa retrocede, normalmente toma sedimento de la duna para mantener su forma, pero al no tener esa posibilidad, pues vamos a terminar teniendo una pérdida neta del ancho de playa. A esto se le llama como estrechamiento costero. Ellos dicen coastal squeezing, este fenómeno donde tenemos estructuras atrás que no permiten la migración de la playa.
por aquí que lo dejo. Gracias. Oye, este estrechamiento costero o esta influencia sobre la costa, David, ¿qué tanto es tantito? O sea, por ejemplo, la presa, ¿qué tan alejada debe de estar en la costa para que nosotros podamos decir es que sí está teniendo un impacto, o tiene que ser ahí justo la propiedad de un lado, o hay algo que lo regule? Pues justo ese es el problema, ¿no? No podemos como establecer límites generales y este tipo de reglamentaciones donde se establecen 20 metros en general para toda la playa, como que no es lo más adecuado, ¿no? Porque cada playa tiene como un patrón diferente de cambio, dependiendo de la energía del oleaje, del tipo de sedimento. Entonces, lo que se requiere más bien es entender los procesos que ocurren en cada sitio. Tal vez no se puedan ir a estudiar cada playa, ¿no? Pero se pueden tener monitoreos en playas que tienen aspectos similares y entender tanto con mediciones en campo, con GPS, como con mediciones satelitales, ver los patrones generales que tienen de cambio las playas, ¿no? Entonces, porque justamente el problema está en esto de definir de manera general límites sin comprender como los procesos que suceden a escala local, ¿no? Ok, gracias. Bueno, regresamos un poquito a la legislación. Eric, ¿cómo considera la legislación los cambios en las zonas costeras? Sí, me gustaría un poco retomar ahí lo que comentó mi compañero David Adelante. respecto a lo que es estos cambios en la zona costera y principalmente en las playas, ¿no? Creo que un primer paso muy importante que debemos dar es entender que las playas son un recurso limitado, ¿no? Es decir, las playas tienen un proceso de cambio, pero también si no se sabe gestionar las playas, pues también tienen un proceso de erosión, como ya lo comentó David. Entonces, en este sentido, un poco también tomando en cuenta tu pregunta, el tema de la zona federal marítimo terrestre es un instrumento, pero no es el único, ¿no? Coincido con David en que otros dos instrumentos, por ejemplo, muy importantes, uno es el tema de la planeación urbana en las zonas costeras, que por ejemplo, poniendo el caso de Acapulco, que en los 70s, 80s fue uno de los booms turísticos en el país, hoy en día padece de grandes problemáticas porque pues se ha dicho que no existió en su momento una planeación urbana que pudiera contener el crecimiento de la ciudad y después, digamos, el crecimiento trajo consigo muchísimas problemáticas, ¿no? Entonces, la planeación urbana está también de la mano muy de cerca con el ordenamiento territorial en zonas costeras. En este caso, este instrumento, el ordenamiento, existen de distintos tipos, o sea, existen ordenamientos específicamente para zonas costeras, aunque también hay ordenamientos estatales y también municipales. Y en ese sentido, creo que un poco lo que ha fallado en el tema de la gestión de zonas costeras en México es hacer válido y hacer aplicable los ordenamientos que se elaboran, ¿no? Muchas veces estos ordenamientos se realizan sin la participación de todos los actores que confluyen en estos espacios y lo que sucede es que al momento de que se publica un ordenamiento, pues prácticamente nadie reconoce lo que se dice ahí, ¿no? Principalmente porque hay muchísimos intereses de por medio en las zonas costeras, como lo comenté anteriormente, las zonas costeras es uno de los principales lugares turísticos del país y por ente una de los principales polos de desarrollo económico que tenemos en México, ¿no? En este sentido, me gustaría mencionar, y también muy relacionado con lo que dijo David, es que de un tiempo para acá se han hecho innumerables obras de contención en las zonas costeras. Y esto tiene problemáticas que es importante que empecemos a poner el foco en ellas. Por ejemplo, si en un hotel o en alguna zona de Quintana Roo, por poner un ejemplo, empieza verse afectado por huracanes, otro tipo de fenómenos meteorológicos, y se empieza a perder la playa, lo que hacen muchos usuarios concesionarios de zona federal es poner ciertas estructuras que los ayuden a retener la playa. Entonces, por ejemplo, yo soy el dueño de un hotel, vamos a poner, por así decirlo, ¿no? Soy el dueño de un hotel, por poner un ejemplo, y quiero poner un muelle frente a mi zona, frente a mi concesión de playa, y depende cómo construye ese muelle, pero ese muelle al final va a ser una barrera que va a impedir la dinámica natural de la playa. Y a lo largo de 2 años, la playa que tenía en un inicio se va a acrecentar porque obviamente mi muelle está reteniendo muchísima playa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo como beneficiario y como concesionario me voy a ver beneficiado, valga la redundancia, por todos los beneficios que ello conlleva, ¿no?
Cuando un turista llega a una playa, pues quiere encontrarse la mejor playa posible. Pero ¿qué pasa con mi vecino? Pues prácticamente todos los vecinos que tengo, digamos, al lado de donde fluye las playas, la dinámica costera, pues se van a quedar sin playa. Entonces, eso es lo que ha pasado muchísimo en Playa del Carmen. Por poner un ejemplo, tú llegas a Playa del Carmen y la playa que es pública cada vez está en un deterioro más y más grave, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto? Pues porque si miras un poco hacia el norte, pues te das cuenta que hay muchísimas estructuras que han sido autorizadas legalmente, esto también es importante decirlo, se han dado autorizaciones sin conocer de fondo las implicaciones de las mismas, y al final del día, quien sale perjudicado son todos los mexicanos y mexicanas que quieren hacer uso de sus playas, de sus recursos, pero que cada vez tienen unas playas más deterioradas. Entonces, resumiendo, hay muchísimos instrumentos que confluyen en la regulación de las playas, no solo es la zona federal, que es importante revisarlos bajo la lupa de un carácter técnico-científico que pueda darnos luz para mejorarlos, ¿no? Entonces, ahí cerraría la respuesta. Muchas gracias. Y al final también cuando piden recursos, pues ahí sí la playa es de todos, ¿no? Y los recursos quieren que vengan para las playas que están concesionadas. Sí. Sí, sí, de hecho hay un caso muy interesante que ahorita ha sonado mucho entre el gremio de los manejadores de costas y es el caso del fideicomiso para la gestión de zonas costeras en Quintana Roo. Para que más o menos el público pueda entender un poco, un fideicomiso prácticamente es una cuenta de banco privada en la cual en este caso el gobierno la abre para justamente atender un problema que es la gestión de zonas costeras en Quintana Roo. Con este fideicomiso lo que hicieron fue comprar un seguro, una póliza, por ejemplo, cuando tú compras un seguro para tu carro, en este caso compraron una póliza, un seguro para el mantenimiento de la zona costera. Entonces, hace unos días prácticamente vimos que ocurrió un fenómeno meteorológico que impactó las costas y ahora le toca al gobernador de Quintana Roo cobrar este recurso, ¿no? En este sentido, pareciera que este es un instrumento muy interesante e innovador. Ahora lo que falta ver, nuevamente regresándome al inicio del comentario de las políticas públicas, es ver de qué manera van a ejecutar este recurso, ¿no? ¿Bajo qué criterios van a utilizar? Son criterios técnicos, científicos, quién va a participar en la toma de decisiones de qué se va a hacer con ese recurso, se va a beneficiar a playas públicas o solamente a playas privadas. Entonces, en ese sentido, la correcta implementación de este instrumento que parece muy interesante y estrictamente es innovador, pues tendrá que pasar por la lente del público, de lo público, ¿no? Nosotros vamos a estar muy atentos de qué va a suceder para ver si este instrumento logra de manera efectiva resarcir los impactos de los fenómenos meteorológicos. De ser así, pues será muy interesante poder replicarlo en otros estados. Muchas gracias. A todo el auditorio les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, también a través de la página del Campus Yucatán de la UNAM y por último a través de la página de la Facultad de Ciencias en su campus CISAL. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlas y en unos momentos pasaremos a retomar las preguntas en los diferentes chats. Bueno, vamos a hablar un poquito de manejo desde el punto de vista del manejo costero. David, ¿nos puedes platicar un poco de qué se ha hecho para atender a esa problemática? Sí, pues justamente como menciona Eric, muchas veces el problema es que se construye sin tener una planeación completa, ¿no? O sea, cada usuario de la playa construye a su beneficio solamente, ¿no? Y este caso del ejemplo que da del fideicomiso es un ejemplo de una planeación a nivel ya estatal, ¿no? Donde ya se están destinando recursos para tener una planeación integral para manejar la erosión costera, ¿no? Entonces, este manejo de la erosión costera, pues debería de ser así, planeado a nivel regional y destinar diferentes instrumentos, ¿no? Actualmente, pues, o sea, como que tenemos diferentes estrategias de manejo de la erosión costera, podríamos clasificarlo en 4 de manera general. La primera se podría decir que es mantener la línea o protección, ¿no? Que es básicamente el uso de estructuras costeras, principalmente, como pueden ser los rompeolas, escolleras o diques, que son todas estas obras que también es sabido que tienen impactos negativos en procesos de erosión, que como bien menciona Eric, pueden provocar una ganancia de la playa en un sitio, pero al interrumpir los flujos de cemento provocan pues daños a otros usuarios, ¿no?
Entonces, pueden promover la ganancia de playa, pero pues tienen ese costo, ¿no? Y además, no solo eso, sino que también disminuyen el valor estético de la costa y pues también pueden generar como riesgos para los bañistas al tener este tipo de estructuras. Otro tipo de estrategia para mantener la línea de costa serían como las estrategias suaves, como pueden ser los rellenos de playa, ¿no? Es otra forma de mantener la línea de costa en su posición, pero pues también puede tener sus impactos, además de que si no se revierten los procesos que están provocando la pérdida de la playa, pues lo más seguro es que este relleno de playa va a terminar yéndose, lo cual requiere entonces que se esté recuperando, o sea, se esté llenando constantemente, y lo cual es muy caro y solo puede hacerse en algunos sitios donde pues es muy valiosa la playa, ¿no? Por ejemplo, Cancún, donde hay dinero para mantener un relleno constante, ¿no? Pero además de esto, pues en los rellenos deben tenerse en consideración de dónde se extrae el sedimento, ¿no? O sea, de dónde se están teniendo los bancos de arena y cuál es el impacto de extraer el sedimento de esos sitios. Otra medida que podría ser de protección costera también es la restauración de dunas, ¿no? Es un ejemplo donde hay menor impacto, ¿no? Al contrario, el impacto podría ser benéfico, y es una estrategia donde también se busca mantener la posición de la línea de costa, ¿no? Pero pues estas dunas al final de cuentas pueden no proveer suficiente protección y pues son susceptibles de ser erosionadas ante eventos de tormenta extremo. Entonces, pues otra estrategia, pues no sé, sería que diferente a mantener la línea sería pues la adaptación, ¿no? O sea, entender que las playas pues puedan retroceder, cambiar o inundarse, y entonces, por ejemplo, una opción es cambiar las normas de construcción y empezar a construir elevado, ¿no? O hacer tipo de construcciones que permitan que sean fácilmente retirables. O pues que la normatividad, por ejemplo, en los ordenamientos territoriales, pues no se permita construir sobre dunas o cosas así. Y en ese mismo sentido, pues otra opción es la restauración de ecosistemas. Como menciona con el fideicomiso, entiendo que una parte de lo que se va a hacer es utilizarse para restauración de arrecifes. Entonces, este tipo de estrategia sería parte de la adaptación, restaurar arrecifes que brindan protección costera y otro tipo de ecosistemas como pueden ser humedales, ¿no? Otra estrategia, aparte de la adaptación, es retirar las estructuras que están afectando el balance sedimentario, ¿no? Como veíamos, en las estructuras duras, pues no estamos solucionando el problema. Entonces, la idea con esto de retirar estructuras es recuperar los flujos de sedimento, ¿no? O, por ejemplo, pues retirar las presas. En algunos sitios ya se ha empezado a hacer eso también. Y por otras situaciones en donde las playas no son, o las costas no son de uso turístico, sino, por ejemplo, son también de uso agrícola, pues se ha planteado el cambio de uso de suelo, ¿no? Pasar de cultivos que son tal vez vulnerables a la salinidad alta a otro tipo de cultivos. Estos son algunos ejemplos de adaptación. Y en otro sentido, tenemos el retroceso planificado de la línea de costa. Y esto es, pues, ya entendiendo que a largo plazo la playa y la costa tiene una tendencia que va a ser muy caro estar manteniéndola, pues planear un retroceso programado. Entonces, pues, por un lado se establecen zonas de amortiguamiento, ¿no? Se sabe hasta dónde esperarías en un cierto plazo de tiempo, por ejemplo, 50 o 100 años, hasta dónde esperaríamos que retroceda la línea de costa, y pues retirar básicamente las estructuras que se encuentran en ese sitio. Y pues para esto pues se pueden usar instrumentos como son las OFEMAT. En diversas en diversos países tienen zonas de amortiguamiento con diferentes nombres, pero tendrían una función similar. Y otras opciones es pues programas de financiamiento a nivel nacional, donde se compran los terrenos frente a las costas y se les permite a las personas comprar una casa en otro sitio o mudarse, ¿no? Otra cuestión serían las expropiaciones. O un ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, después del huracán Sandy, no se le permitió a la gente reconstruir las casas que fueron destruidas, ¿no? O sea, ya se sabe que esa zona está en riesgo, y entonces ya no se le permite a la gente volver a construir en ese sitio, ¿no? Entonces tienen que emigrar y ya hay apoyos económicos para eso. Ese sería el retroceso planificado.
Y pues otra opción es no hacer nada, que es lo que a veces he estado haciendo, ¿no? Y pues, o sea, todo tiene un costo y por eso tiene que considerarse también, ¿no? La opción de no hacer nada es una, pero va a tener un alto costo social, ¿no? Entonces, para cada estrategia o forma que vamos a implementar, debe contestarse las siguientes preguntas, ¿no? Para que sean exitosa este manejo de erosión costera. Primero es ver cuál es la causa de la erosión y qué impacto está teniendo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿qué estamos jugando? Si, por ejemplo, si es un sitio turístico donde hay un alto valor, pues a lo mejor vale la pena invertir más, ¿no? En la protección de la costa. Y entonces podemos ver qué es lo que podemos hacer, qué alternativas tenemos y pues cuáles van a ser los costos asociados a estas alternativas. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias, David. Eric, si nos pudieras dar más ejemplos sobre estos impactos que comenta David. Sí, con todo gusto. Sí, antes de tratar de responder esa pregunta, me gustaría retomar algo que comentó David, sobre todo en este tema del caso de Quintana Roo, que me parece un caso paradigmático, porque Quintana Roo, esta última afectación que se tuvo hace unos días, unas semanas, no es realmente algo nuevo, ¿no? Yo creo que la gente de Quintana Roo ya cada vez se ha acostumbrado, por alguna manera de decirlo, a los impactos que genera el cambio climático, principalmente huracanes en sus líneas de costa. Entonces, yo comentaba en un inicio que la Zona Federal Marítimo Terrestre es un instrumento de regulación que también ayuda al Estado a recaudar ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, alguna vez recuerdo que estuve haciendo una revisión de las recaudaciones del Estado. Más o menos recuerdo que para el año 2015, 2014, 2013, recuerdo, tuvo una recaudación como de 400 millones de pesos, más o menos, a nivel estatal por toda la línea de costa, es decir, todos los usuarios que hacen un uso de la costa de beneficio privado. Y luego, cuando hacen un relleno de playas, porque el relleno de playas ya se ha hecho, incluso puedo mencionar que algunos investigadores de la UNAM han participado y asesorado esos rellenos de playas, el costo de estos rellenos asciende a más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Dependiendo obviamente de los kilómetros de playa que se rellenen. Entonces, ya cuando ponemos esto en la balanza, es decir, cuánto recaudo por las playas y cuánto me cuesta volver a recuperarlas cuando hay un fenómeno meteorológico, vemos que la balanza un poco está desequilibrada, ¿no? Entonces, en este sentido, y menciono esto porque yo creo que el turismo que va a sobrevivir, el turismo que va a ser el turismo del futuro, tiene que darse desde un enfoque más resiliente y sustentable. Es decir, ya no podemos seguir pensando que cuando vamos a visitar una playa queremos estar en un hotel, que prácticamente que cuando abramos la puerta de nuestro cuarto a 20 metros esté la línea de playa, ¿no? O sea, obviamente eso es insostenible. Y es un poco lo que ha hecho México a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía estamos en un punto de partida en el cual podemos reconfigurar la política nacional de turismo. Yo también concuerdo en que compañeros que actualmente trabajan en la Secretaría de Turismo tienen una visión nueva, ¿no? Una visión más resiliente y sustentable de esta actividad, y confío que podamos de ahora en adelante poder generar un turismo más sustentable y sobre todo adaptativo a las nuevas condiciones que impone el cambio climático. Entonces ahí cerraría mi comentario. Muchas gracias. David, ¿algo que quieras agregar al respecto? Sí, en ese sentido, por ejemplo, con respecto a los cambios en la forma en que usamos las playas, por ejemplo, recientemente también se actualizó una norma con respecto a la certificación de playas, y es una norma dirigida como pues más a los servicios que brindan las playas y a que tengan, o sea, que tengan ciertos servicios, ¿no? Y que se mantenga limpia y con ciertos estándares. Pero dentro de las cosas que menciona para certificar una playa es que, o sea, que tenga una tendencia de estabilidad, ¿no? No especifica bien cómo debe medirse esta tendencia, pero pues empiezan a haber instrumentos que permiten tener un mejor control de nuestras playas. Sin embargo, esta norma, pues no es obligatoria, ¿no? Es una norma que permite la certificación de la playa, ¿no? Entonces, más bien le da un valor agregado a una playa, pero no empieza a ser una regulación necesaria para la mayoría de los destinos turísticos. Este es un ejemplo. Y por el otro lado, pues toda esta cuestión de las obras costeras,
Otra de las regulaciones importantes que existe es la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Sin embargo, el problema sigue siendo que estas obras normalmente, o sea, las manifestaciones se hacen de manera específica para cada obra. Y ese es el gran problema, o sea, como vimos en la imagen que presenté hace rato, o sea, primero se construye una marina y que afecta el proceso litoral, y entonces después planteas una relleno de playa, entonces se tiene que someter a una manifestación de impacto ambiental, pero pues ya es parte de una obra en general que ya provocó una alteración, ¿no? Entonces, pues es importante que empiece a haber regulaciones que destinen, o sea, que puedan determinar qué tipo de estructuras se pueden construir en cada playa, ¿no? Como ordenamientos, pero dirigidos al manejo de la erosión costera, ¿no? Se me perdió el micrófono. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, a través de la página de UNAM Campus Yucatán y a través de la página de Campus ISAL de la Facultad de Ciencias. Eric, ¿cómo podemos mejorar las políticas públicas para atender estas problemáticas en las zonas costeras? Y si de verdad es posible, es así algo utópico. No, yo creo que sí es posible. Por ejemplo, yo diría que un primer paso muy importante es, por ejemplo, esta institución que actualmente nos está albergando en este webinar, que es el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Yo creo que conozco a los investigadores, algunos de ellos fueron mis profesores, y creo que la creación de este instituto es un parteaguas porque pone, digamos, sobre la mesa la importancia de entender cuáles son las estrategias para tener una resiliencia costera con base en información científica, ¿no? No podemos hacer nada, no se puede gestionar algo si primero no lo medimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un primer paso es seguir trabajando en lo que hace también mi compañero David, que es el monitoreo de las costas, para entender de fondo cómo es esta dinámica costera, ¿no? Si no tenemos claro cómo funciona, cuál es la dinámica de una playa, de una región costera, como no se puede hacer Los Cabos, la Riviera de Nayarit, Quintana Roo, la Riviera Maya, pues prácticamente los tomadores de decisiones no tendrán la información suficiente para ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Lo segundo que yo agregaría es que las personas que están dentro del tema de la gestión de las zonas costeras participen cada vez más activamente en la toma de decisiones, ¿no? Que se busquen espacios, por ejemplo, yo creo que una primera acción contundente sería hacer una revisión desde la ciencia y desde la técnica de todos los conceptos que tienen hoy en día relación con la gestión de zonas costeras, ¿no? Y que están plasmados en la ley. Por regresarme al inicio, el concepto de zona federal, como vimos, tiene 200 años de antigüedad. Entonces, si permitimos que la legislación siga teniendo conceptos obsoletos, sin un enfoque técnico y científico, pues realmente seguiremos navegando en la oscuridad, ¿no? No auguro nada bueno si seguimos permaneciendo con este concepto de zona federal. Entonces, otro tema, pues como yo también lo mencioné, es replantear, ¿no? Replantear la forma de turismo que queremos en México, cómo queremos que se haga, dónde queremos que se haga. Y un tema último que yo pondría sobre la mesa sería el tema de los ordenamientos ecológicos, ¿no? Yo creo que si no seguimos trabajando en hacer ordenamientos que sean legítimos para todos los actores que participan en ellos y sobre todo que se ven afectados por los ordenamientos, pues entonces estaremos también, ahora sí que omitiendo un instrumento de política pública muy importante, pero que sin embargo al día de hoy no se hace un uso correcto por esto mismo, ¿no? O sea, se habla que un ordenamiento para que sea un ordenamiento legítimo llega a tardar entre 5 y 7 años y en México generamos ordenamientos en 1 o 2 años, así como al vapor para sacarlo rápido y pues eso no funciona, ¿no? Y eso ya se ha visto, se ha probado y sobre todo se han medido los impactos negativos de ello, ¿no? Y yo con eso cerraría mi respuesta. Muchas gracias, Eric. Pues estamos hablando de las políticas públicas y la dinámica de las zonas costeras en México, pero David, ¿nos puedes contar qué ha pasado en otros países? Les voy a compartir de nuevo la pantalla. O sea, de manera general, pues hay como diferentes instrumentos que se han aplicado en diversos sitios, ¿no?
Hay, por ejemplo, en ciudades donde pues no es viable perder la costa, ¿no? Pues se ha trabajado cuando hay bastante dinero en protegerla, ¿no? Y aquí les pongo el caso del ejemplo de Tokio, ¿no? Que es un ejemplo también, pues, paradigmático porque la ciudad de Tokio ha tenido subsidencia, ¿no? Por la extracción de agua y y por la construcción de tanta infraestructura, la ciudad se está hundiendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que con estos sistemas de referencias, ¿no? Este es el nivel de agua, o sea, normalmente, estos son los niveles que se han llegado con las más grandes tormentas que se han observado y actualmente ese es el nivel del dique que protege la ciudad de Tokio, ¿no? Entonces, pues han tenido que tomar este tipo de adaptaciones, construir un dique y básicamente bordear toda la ciudad con respecto al océano, ¿no? Esto se ha tenido que hacer en algunos sitios donde pues es inviable tomar otro tipo de estrategias, ¿no? O sea, como remover toda esa ciudad tendría un costo muy alto, entonces han terminado decidiendo que lo que van a hacer es bordearse con respecto al mar. Sin embargo, pues hay otro tipo de estrategias, como mencionábamos, ¿no? El caso de Reino Unido me parece muy interesante porque ahí han hecho una decisión de cómo van a manejar su línea de costa. A nivel estatal se tienen planes que establecen cuál va a ser la estrategia de manejo de la línea de costa, ¿no? Entonces tenemos sitios donde pues no se va a intervenir porque son sitios donde no están tan urbanizados y se va a dejar la línea de costa mantener su proceso natural. Tenemos otros sitios donde deciden mantener la línea de costa, ¿no? Y así, ¿no? Otros donde se espera generar un retroceso planeado y otras partes donde se busca ganarle espacio al mar, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí vemos como una planeación a nivel regional de la estrategia de manejo costero. Y aquí al lado les muestro otro ejemplo donde podemos ver, por ejemplo, el caso de Australia, donde pues ellos tienen una zona de amortiguamiento que consideran para un retroceso de la línea de costa, para un retroceso más bien de las casas y todas las estructuras que están en la costa, pues se establece, por ejemplo, uno de 100 metros, o bueno, más bien, donde hay información y se puede saber hasta dónde va a alcanzar la erosión y las tormentas, pues podemos establecer una línea que permita tomar decisiones con base en la información. Y cuando no lo hay, pues se puede establecer una medida que sea conservadora, ¿no? Por ejemplo, 100 metros, ¿no? Que no se compara nada a los 20 metros que tenemos actualmente en México. Y solo para retomar pues, la cuestión de México y diciendo un poco como que mencionaba Eric con respecto al ANRES, o sea, creo que es muy importante que existen este tipo de instituciones que dan monitoreo a las costas, ¿no? El caso de Ensenada, nosotros hemos estado monitoreando ya las playas desde hace bastante tiempo, ¿no? Y son pocos los sitios en México donde se cuenta con tanta información sobre la morfodinámica costera, ¿no? Uno de los casos es ISAL y el otro de casos sería aquí las playas de Ensenada, donde ya se puede entender cuáles son los procesos, ¿no? Cuáles son los patrones estacionales y interanuales y podemos tener decisiones mejor informadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen que estoy compartiendo podemos ver como varios fenómenos, ¿no? Por un lado tenemos todo este fenómeno de la agricultura, tenemos la expansión urbana, tenemos la expansión del puerto. Aquí podemos ver cómo crece esta barra litoral. Sin embargo, del otro lado tenemos una pérdida de playa, ¿no? En este sitio se construyeron muchas estructuras costeras para tratar de preservar las casas, ¿no? Pero llegaron al punto en el que las bardas que han construido básicamente llegan al mar y perdieron toda su playa. Este sitio pues básicamente se nota claramente que está retrocediendo, ¿no? En general en la playa de Ensenada hemos visto que hay bastante estabilidad, ¿no? Pero esto ha sido a partir de las mediciones que hemos hecho. Entonces, pues retomando, creo que un punto importante es partir de la investigación científica, el monitoreo, y después retomar la cuestión de la planeación participativa, ¿no? Los ordenamientos, otra medida de manejo, por ejemplo, en este sitio, ahí tenemos zonas que están bien conservadas porque todavía se mantienen las dunas, ¿no? Aquí tenemos la zona de la lagunita, que es un humedal importante para Ensenada, sin embargo no cuenta con ningún protección, ¿no? Una forma de que podríamos estimular
la protección de la playa es generando sitios de conservación, o sea, áreas naturales protegidas, ¿no? A niveles locales. Y este caso de la Lagunita es importante porque pues brinda servicios ambientales, sin embargo, está impactada fuertemente porque la gente en ese sitio, fiestas, etcétera, ¿no? El punto es que hay muchas estrategias que nos pueden permitir preservar mejor la costa, ¿no? Muchas gracias, David. Eric, tengo una pregunta para ti, una más. En el caso, bueno, cuando estabas hablando sobre la concesión de las playas, ¿no? Dijiste que había 3 formas de concesión de las playas. La pregunta es, ¿cómo se asegura el gobierno que se está dando ese uso, ¿no? O sea, que de verdad está siendo usada Claro. para eso. Y si detectan algún mal uso, ¿qué tipo de penalización existe? Sí, digamos que como funciona la zona federal marítimo terrestre, por un lado es un reglamento que está por ley, ¿no? Pero a su vez los estados y sobre todo los municipios que más han avanzado en el tema de regular las zonas costeras son aquellos que dentro de su organización municipal abren una Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre. ¿Cómo funciona? Este espacio es un espacio federal, pero para poder regularlo y sobre todo para colaborar a nivel local y a nivel federal, lo que pasa es lo siguiente. Se abre una oficina, una Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, digamos, administrada por los propios municipios, y lo que sucede es que el municipio pone personal que va recorriendo prácticamente todas las líneas, toda la costa de los municipios para verificar si efectivamente las concesiones que se entregan y se aprueban a nivel federal se cumplen a nivel local. Entonces, esto te lo comento porque a mí me tocó, mi primer empleo que tuve fue justamente ese, fue monitorear las costas del municipio de Solidaridad en Quintana Roo, que tiene aproximadamente 74 kilómetros, y lo que hacíamos era justamente recorrer la zona costera para ver si efectivamente los usos que dictaba la concesión correspondía al uso real, ¿no? Y lo que pasaba es que aquellos usuarios que no respetaban o no correspondía a su uso, por ejemplo, llegamos a encontrar gente que tenía una concesión de protección y al final, en el día a día, hacía un uso lucrativo de la concesión. Entonces, en ese sentido, se ponía una sanción económica y en algunos casos se consideraba la revocación de la concesión al usuario. Entonces, esa es un poco la forma en cómo funciona. Sin embargo, esta forma de administración de las zonas costeras solamente aplica para aquellos municipios donde la actividad turística es fuerte, ¿no? Porque gran parte de los recursos que se obtenían, por ejemplo, en el caso de Playa del Carmen, pues ayudaba justamente a pagar los salarios de las personas que monitorean la zona costera. Entonces, en un municipio diferente, por ejemplo, Acapetagua, en Chiapas, que es un municipio un poco con unas condiciones sociales y económicas distintas, pues es complicado poder pagar, digamos, el salario de una institución, de una organización que se encargue de monitorear las zonas costeras. Entonces, son ahí factores que se tienen que considerar al momento de planear la gestión de las costas. Muchísimas gracias. David, bueno, pues ya sabemos que el LANRES, que el Laboratorio Nacional para la Resiliencia Costera, tiene dentro de sus proyectos la creación de 7 observatorios costeros para la resiliencia distribuidos en todo el país. Dentro de las problemáticas generales de las costas de las que hemos estado hablando, ¿cuáles considerarías las zonas prioritarias a estudiar y a monitorear? Y si tú crees que existe alguna prioridad, o sea, ¿cuál sería la primera por la cual deberíamos de empezar? Vaya, yo creo que es bastante compleja la pregunta, pero, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo grande en hacer una caracterización de las costas. Hay un trabajo del doctor Silva que complementa un trabajo de la doctora Adriana Espejel, donde se hace una caracterización regional de las costas de México, y si estas se dividen en 14 regiones, ¿no? Pues podríamos partir, por ejemplo, ya de esa regionalización, porque esta regionalización es parte de la o sea, de las cuestiones de la morfología, del oleaje y también o sea, de los aspectos estructurales de la costa y de la dinámica, ¿no? Entonces,
partiendo de esa regionalización podríamos empezar a caracterizar cada uno de esos sitios. También pues considerar las zonas que son de prioridad económica, ¿no? O sea, partimos con el Caribe, ¿no? Con Quintana Roo, que tiene todo un proceso intenso de desarrollo turístico y otros centros turísticos en el país, ¿no? Entonces, pues dependiendo yo creo que del uso de que se da a las costas, pues tendríamos que establecer programas de monitoreo. Y hay estrategias para que esto no sea tan complicado, ¿no? O sea, lo ideal es hacer mediciones con GPS, ¿no? O sea, es como la regla de oro la que nos va a dar la información de cómo cambia la playa, pero pues la realidad es que este tipo de mediciones es complicada, ¿no? Te necesitas gente en campo que esté yendo constantemente y el problema es que pues hasta ahora ha dependido de instituciones de investigación, ¿no? No hay un programa de monitoreo por parte del gobierno que pueda hacer este monitoreo constante. Pero pues para este tipo de cuestiones se han generado como alternativas, ¿no? Una cuestión novedosa que estamos tratando de explorar es el uso de Coastal Snap, le llaman, que es una aplicación de ciencia ciudadana donde se pone una base para una cámara, para un teléfono, y entonces pues las personas que van a la playa puedan tomar fotos de la costa y pues nosotros los investigadores analizamos esas imágenes y obtenemos información importante como la posición de la línea de costa, ¿no? Que la línea de costa ya es un indicador de cómo se está comportando la playa. Entonces, hay estrategias novedosas, ¿no? Para poder monitorear la playa. Entonces, es importante que pueda haber un programa de monitoreo integral, ¿no? Que se aumenten los recursos para tratar de estudiar las regiones diversas del país, pero también hay que buscar pues formas de innovar y hacer que tengamos diferentes formas de tener datos para tomar decisiones de las playas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, David. Así que hay que buscar a alguien que haga un observatorio costero para la resiliencia en Quintana Roo. Me parece una idea completamente acertada. Pues nos acercamos al final. De hecho, ya nos pasamos unos minutitos. Quisiera agradecer muchísimo su presencia a David Gracia y a Eric Rodríguez. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que haya sido provechoso este webinar. Y si acaso hay alguna pregunta más adicional, pues a más adelante con gusto nos las pueden hacer llegar y con gusto las responderemos. Muchas gracias. Sí, de nuevo también repito el agradecimiento, ¿no? Gracias por abrirnos las puertas con esta dinámica diferente, ¿no? Espero que haya sido interesante, ¿no? Y que abra la puerta a abrir otro tipo de debates, ¿no? Donde pues podamos platicar acerca de estas cuestiones de las costas que nos preocupan a todos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos vemos, como les comenté, el viernes 13 y de nuevo muchísimas gracias a David y a Eric por esta información. Hasta luego a todos.